¿Sabes? Algo que a mí me pasa mucho es que yo tiendo a preocuparme demasiado por cualquier acción, tarea o situación que yo quiera ya sea hacer o me encuentre en el proceso. Me preocupo demasiado porque constantemente siento que me estoy haciendo muchas preguntas como, venga, pero esto sí es lo correcto. ¿Será que sí voy por buen camino? ¿Será que sí lo estoy haciendo bien? Y yo considero que todas estas preguntas son muy prácticas y son las preguntas que muchas veces nosotros los seres humanos necesitamos hacernos para estar diciendo, ven, ¿será que sí es o no es? Es decir, estas preguntas son las que realmente uno necesita para uno seguir aprendiendo. Y yo siento que todas estas preguntas que en algún momento uno se hace son muy importantes porque con esto sabemos si estamos aprendiendo, si estamos avanzando o es más, que necesitamos para seguir creciendo. El conflicto más grande para mí es cuando me quedo encerrada en esas preguntas, vuelvo y me las digo una y otra vez y empiezan a crecer malas preguntas. Empiezo a tener respuestas, pero las respuestas parecen ser que no van por muy buen camino, ya que yo me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir intranquila y me quedo más sumergida a veces en las preguntas que ni en respuestas o preguntas o cuestionamientos más razonables. Hoy les vengo a contar muchas cositas que me han ocurrido, que he pasado. Al igual que muchos, yo soy una persona que también sobrepiensa, soy un poco ansiosa y a veces tiendo a tener, sí, un pensamiento muy obsesivo. Algo que a veces esto genera muchos problemas, genera bastante incomodidad y no me deja avanzar en algunos proyectos de mi vida. Por eso hoy les quiero compartir cómo ha sido para mí el tratar de saber qué son los pensamientos automáticos, cómo se identifican, pero lo más importante, qué podemos hacer con ellos y cómo los vamos a gestionar. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante y es cómo yo a través del tiempo, que pues era una persona muy sedentaria, entré un poquito más al mundo fit. Pero hablemos más allá de esta frase y es empezar a tener un mejor hábito saludable y en este caso pues mejorar y trabajar un poco mi salud física y mental. Bueno, hace un tiempo yo empiezo a tomar la decisión y empecé por varios escenarios. Empecé asistiendo a clases de salsa, ¿sí? Duré ahí más o menos un aproximado de 6, 7 meses. Previamente como que salí, dije, no, esto no es. Y después de que me doy la oportunidad con la danza árabe, empiezo a tomar clases de bachata. Ahí me sentía muy bien, me sentía muy tranquila, pero me salgo y empiezo la vida de running. Empiezo a correr, ¿sí? Teniendo presente que más o menos cuando yo estaba en las clases de danza árabe, yo también estaba al mismo tiempo asistiendo al gimnasio. Me gustaba mucho porque en el gimnasio sentía más que podía como trabajar mi aumento de masa muscular, lo venía logrando y sentí que estaba haciendo también al mismo tiempo un muy buen trabajo. Pero algo había en común de todas las cosas que estaba haciendo y es que con cada una de las danzas siempre había una constante preocupación, siempre había un mismo pensamiento y era tal vez esto sí es lo correcto, tal vez esto sí es lo tuyo. ¿Realmente esto es lo que te gusta, te agrada y es lo mejor para ti? Hasta ahí yo podría decir que es una de las preguntas cuestionables que se podrían llegar a pasar y decir, sí, está bien, son preguntas aceptables, adecuadas. Pero el conflicto más grande es cuando llegaba la pregunta. ¿Y si tal vez esto no es lo tuyo? ¿Y si tal vez estás metida en un lugar donde no deberías estar? ¿Y si estás perdiendo el tiempo y deberías estar haciendo algo que realmente sí te apasiona y sí te agrada? Y esas preguntas estaban puestas en los mismos tres escenarios. En las clases de salsa, en las clases de danza árabe, en las clases de bachata, en las clases de champeta, porque han sido varias tipos de clases. Y claro, en cada una de las situaciones, sin darme cuenta, mi mente siempre estaba apuntando
a que la situación donde yo me encontraba tal vez no era la mejor y que posiblemente yo podía estar mejor en otra situación. Conflicto, no sé cuál era la otra situación que supuestamente mi mente me decía que yo iba a estar bien, pero ella constantemente me decía, hey, donde tú estás, tal vez no es lo correcto o tal vez no es donde tú debes estar. ¿Y sabes qué es lo curioso de todo esto? Que yo no podía tener ni tenía evidencia de todos esos argumentos que mi mente me estaba dando en ese momento. Viene también algo molesto y desagradable. Es sin querer tener que reaccionar o reaccionar emocionalmente ante esa situación. Y la primera emoción que sentía era la angustia y la ansiedad. La angustia de saber, ven, si no estás haciendo lo correcto, entonces, ¿qué estás haciendo? Y empezaba a tener nuevamente las, los efectos de bola de nieve con mi pensamiento. Entonces, no deberías estar siguiendo perdiendo el tiempo, deberías estar haciendo algo mucho más productivo, y si estás perdiendo el dinero, si estás perdiendo la inversión o estás totalmente errada, equivocada. Siempre ese pensamiento incapacitante que sin darme cuenta me estaba diciendo, tú no sabes tomar decisiones, tú no sabes llevar bien tu vida, no sabes elegir opciones. Y por supuesto, si a mí constantemente me están diciendo que yo no soy capaz de hacer las cosas, pues adivina qué aparece. No solamente se refuerza esa frustración, esa ansiedad, ese malestar, sino también se refuerzan en mí pensamientos, ideas de que yo no sirvo para hacer cosas. Y ahí es donde vienen mis estados de tristeza, donde no me animaba a hacer las cosas, donde ya le perdía el sentido a las acciones que tanto en algún momento me gustaban hacer. Entonces me preguntaba, ven, pero ¿cómo es posible de que tú estuvieras tan feliz, tan contenta en la clase, donde te la gozabas, donde sudabas, donde te divertías, la pasabas súper rico, a pasar a una situación donde ya no quiero ir, donde no es lo mío, donde ya no me voy a sentir bien y para qué hacerlo? Y ahí es donde yo empezaba a hacerme las siguientes preguntas. Entonces, si la estabas pasando tan bien, que eso sí había evidencia de que era algo real y estaba sucediendo, ¿por qué terminas concluyendo diciendo que no es algo para ti o que no la estás pasando bien? Y ahí entonces pensé y me dije lo siguiente. Wendy, ¿no consideras que no solamente estás saltando a esas primeras conclusiones, sino también estás siendo muy obediente a ellas? Cuestionarse de tal forma o de tal manera, porque siempre nos estamos cuestionando es sobre las decisiones que estamos haciendo, pero muchas veces no nos cuestionamos la forma en cómo afrontamos, pensamos de algunas decisiones que queremos tomar. Y ahí por primera vez me di cuenta el patrón repetitivo que estaba teniendo. Entonces, ese comportamiento en la clase de salsa, ese comportamiento que estaba teniendo en la clase de danza árabe, ese comportamiento que estaba teniendo en la clase de bachata, ¿no se te hace extraño y no se te hace raro? Además que ya ha pasado varias veces y siempre llegas a la misma posición. Y en ese momento me di cuenta que no eran las clases las que estaban mal, o los profesores, o el ambiente, o la situación, sino era más algo que estaba ocurriendo en mi mente. Es decir, a veces es muy importante entrar a revisar cuáles son los factores externos que probablemente hacen que tú no te sientas bien en un lugar, porque claro que sí, el ambiente influye mucho, ¿sí? Y por ello sí es importante sentarnos y revisar, ven, cuáles eran los factores externos como situaciones, personas, ruidos, lo que sea que de pronto para ti no te gusten y sean desagradables y te lleve a tomar una decisión como no seguir en ello. Pero me daba cuenta que los factores eran demasiado positivos y eran factores que me gustaban. Algo que me gusta mucho es, por ejemplo, hablar con personas, relacionarme, escuchar, bailar. Es que todo estaba puesto en ese momento. Entonces, si revisamos los factores externos y todo estaba muy bien, ¿qué era la cosa? ¿O qué era lo que me estaba generando tanto malestar? Y ahí es donde empiezo a decir, si mi ambiente está bien y todo está ok, pues la cosa no va por ahí. La cosa va por otro lado y es donde empiezo a evaluar mis factores internos.
Dentro de mis factores internos encuentro algo que se llama los pensamientos automáticos, que es algo donde hoy me quiero centrar y les quiero hablar. Pues bueno, quise empezar compartiéndoles esta experiencia porque como les mencioné en el inicio, soy una persona que tiende a sobrepensar mucho y he venido trabajando mucho la sintomatología de ansiedad. Les quiero contar algo, pues a manera general, es mi proceso terapéutico. Yo ya llevo más o menos un aproximado de 3 años con mi psicóloga, donde ella no solamente ha hecho intervención, sino también hace un lindo y muy buen acompañamiento psicológico, que es muy, muy importante y más para nosotros los profesionales en salud mental. Yo actualmente soy psicoterapeuta y si no estoy en un proceso terapéutico, posiblemente estaría haciendo un mal trabajo y posiblemente no sería muy ético estar haciendo lo que estoy haciendo sin mi acompañamiento y asistencia a mi psicóloga. Algo que les mencionaba es súper importante tener presente cómo funcionan los pensamientos automáticos y por eso pues empecé hablando un poco sobre este tema y es que el pensamiento automático hay que empezarlo a visualizar tal cual como es. Aprender que un pensamiento automático viene de la nada, que llega y él no te va a pedir permiso ni te va a decir, ven, puedo llegar a las 4 de la tarde a hablar de este tema. No, el pensamiento automático llega fugaz. Así como aparece, también puede llegar a desaparecer. ¿Qué pasa? El pensamiento automático llega de diversas formas, llega de diversas maneras, trae algunos contenidos muy claros. O a veces no trae muchos contenidos claros, sino también viene en forma de pregunta. Hay que empezar a ver el pensamiento tal cual como es. Son ideas, suposiciones, entre otras formas. Y lo más complejo del pensamiento es que ellos tienden a modelar no solamente la situación, sino también tu conducta o la forma en cómo tú actúas y cómo tú te llegas a sentir. No solamente cuando pues hablamos de los pensamientos automáticos hacemos referencia a las ideas, a las imágenes que se crean, sino también es importante partir que el pensamiento automático también pues es o genera una distorsión cognitiva. No solamente es como la frase de que si no pasa y si no lo voy a lograr y si Wendy tú no vas a disfrutar o esto no es lo tuyo, sino también genera, por ejemplo, un exceso o potencia totalmente lo negativo a la situación, desviándonos de lo que realmente es y es importante. En el caso que yo les mencionaba con cada una de mis experiencias, por ejemplo, con las danzas, con las clases de baile, es que siempre estaba puesto el pensamiento de que ninguno era para mí, ¿sí? Pero no me permitía ver de que ven, pero tú la estás pasando bueno, tú la estás pasando muy rico, tú estás conociendo personas y eso incluso es muy favorable para mi activación conductual, ¿sí? El salir con personas, el hablar, el crear nuevos círculos, eso para mí es muy importante. Y ahí sentía que lo tenía todo. Pero como obviamente yo soy o tendía a ser tan obediente a mi pensamiento automático, pues ahí lo que se hace como es una abstracción selectiva, posicionándome, centrándome solamente en lo que realmente no iba a suceder, no era y no iba a ser capaz y me desviaba de las situaciones que son favorables y agradables para mí. Entonces no solamente hacemos referencia a la suposición que es el pensamiento automático, sino cómo esto también afecta o distorsiona mi calidad de vida. Bueno, y por todo esto sentí que en algún momento quería compartir cómo ha sido la experiencia para mí con respecto a los pensamientos automáticos. No solamente es de identificar y decir, ah, sí, estoy teniendo un pensamiento automático, sino ven, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Ya que el identificar el pensamiento automático, abordarlo, aceptarlo, que hace parte de nuestros procesos de vida, que hace parte en todas las decisiones, no está mal. El problema más grave es cómo yo empiezo a ver el pensamiento automático y qué tanto accedo a lo que él me dice o no me dice. Porque te aseguro que cuando tú sabes identificar y gestionar el pensamiento, vas a notar que tu calidad de vida empieza a cambiar y va a ser mucho más funcional. Y pues bueno, puede ser que te sientas identificado con esta situación y esto aplica mucho para las personas que tienden a iniciar un proyecto, un reto, un nuevo objetivo, tienden a por lo general dejarlo hasta ahí,
decir que no va a funcionar o que no iba a salir bien y empezar nuevos retos. Pero el conflicto es que se vuelven repetitivos. Entonces empiezo con uno, lo culmino, no funciona, empiezo con otro, lo termino, no funcionó, empiezo con otro, lo termino, no funcionó. Y por eso quiero llegar a hablar sobre cuáles son las verbalizaciones más presentes dentro de los pensamientos automáticos para este tipo de situaciones o eventos que muchas veces pasamos. Y por ello quiero hablar sobre una distorsión que se llama el catastrofismo. Es una distorsión bastante común, presente, yo creo que es la más general o la que está más presente en los individuos muchas veces. Y es esta distorsión a la cual siempre está apuntando a que siempre algo va a salir mal. Entonces, nuevamente me ubico en las situaciones personales de intentar hacer algo. La verbalización que más presente estaba en mí, y si esto no va a funcionar, y si al fin de cabo no vas a aprender. Y eso me pasaba mucho, por ejemplo, en la de danza árabe, y era cuando me encontraba en las clases de danza árabe. Y es que, ¿para qué lo intentas si al fin de cabo no lo vamos a lograr? Porque pues sí requiere obviamente bastante dedicación, bastante esfuerzo. Y uno de los pensamientos que llegaban es, pues no vas a tener el tiempo para hacerlo, por tanto no vas a ser capaz. Y me quedaba con ellos por muy buen tiempo y pues el resultado era anular esa experiencia o anular la oportunidad que tenía de continuar en esas clases de danza. Otra distorsión que estaba muy presente era la generalización excesiva. Y es que veo que esta generalización excesiva se retroalimentaba cada vez con el catastrofismo. ¿Por qué? Porque yo tendía a generalizar de que como no me funcionó en una primera clase o no me funcionó en una primera oportunidad de la danza que estaba tomando, tal vez la segunda no lo iba a lograr. La conclusión es, ¿para qué lo intentas si ya sabes que te fue mal o no lo lograste o no te fue muy bien o no te fue como esperabas? Entonces lo más probable es que en esta segunda también te vaya de tal forma. No solamente ocurrió una primera vez, una segunda vez, sino fueron 3 o 4 veces que me pasó. La generalización excesiva es basarnos de nuestras experiencias y decir, ¿para qué lo intentas si al fin de cabo ya sabemos que fracasaste y no funcionó? Entonces, si no funcionó, eso no te va a funcionar tan bien en esta. Entonces, esta tampoco va a funcionar. Y bueno, y entre todas estas experiencias, hay una distorsión que está muy, muy presente en mi vida, que es el todo o nada. Y es ese sentimiento de querer hacer las cosas perfecto, ¿sí? El todo o nada es, o lo haces bien o no hay nada, o no logras o no estás haciendo nada. Claro, siempre sentía que obviamente hay que tener y comprender, y es que el ser humano debe tener mucha compasión consigo mismo en un proceso de aprendizaje. Algo que mis distorsiones cognitivas no me permitían tenerlo. ¿Por qué? Porque al primer evento, las primeras clases o los primeros pasos donde yo no sacaba bien el paso o donde yo no hacía bien el baile, mi primera conclusión es, como lo estás haciendo mal, tú no vas a servir para esto, ¿sí? Y el problema más grave de la distorsión del todo nada es que tiende a dejar mucha exigencia o autoexigencia en el individuo. Ahí empezaba mi efecto de bola de nieve, como no lo estás haciendo bien, te ves horrible, no lo estás logrando, ¿qué sentido tiene esto? Y con esto se alineaban con las dos anteriores distorsiones, que era el catastrofismo y la sobregeneralización excesiva. Junto con el todo nada, estas hacían todo lo posible para que siempre pues haya ese autosabotaje, es decir, rendirme ante eso que en algún momento yo dije, quiero lograrlo o quiero estar en esa posición. Y aquí muchos dirán, tal vez hay más distorsiones pendientes, hay más pensamientos que de pronto no se nombraron. Sí, hay muchos más. Ah, bueno, con todas esas distorsiones cognitivas, ¿genera o no genera desesperanza? Y yo diría, muchísima desesperanza. ¿Genera o no genera desmotivación? ¿Genera o no genera procrastinación? Yo procrastinaba muchísimo. Entonces, por ejemplo, decía, ay, mejor no voy a esta clase porque ¿para qué si me voy a sentir así, si no lo voy a lograr? Entonces, claro, viene la procrastinación y es algo que de pronto muchas personas, al no saber qué nombre colocarle a la situación, le decimos pereza,
desgano, pero realmente no es pereza y no es desgano, es todas las distorsiones y todos esos pensamientos automáticos que están tratando siempre de minimizar los esfuerzos, que aparte pues la minimización es una distorsión cognitiva que hace parte de ignorar lo positivo. Entonces, claro que sí, acá hay muchas distorsiones pendientes, presentes, ¿sí? Y pues bueno, a través de todo esto yo he generado demasiados aprendizajes. Pues como profesional siempre estoy estudiando, estoy trabajando, me estoy preparando. Constantemente me cuestiono demasiado, utilizo muchas técnicas para cuestionarme, también utilizo muchas técnicas que me ayudan más a la tolerancia, a la aceptación y también el compromiso que tengo con mi profesional en salud mental. Y algo por reconocer de todo este proceso es que no es fácil empezar un proceso terapéutico porque en un primer momento vas a tener que hablarle a una persona de cómo tú piensas, de cómo tú ves el mundo y a veces esto puede llegar a ser un poco incómodo. No te conozco y pretendes que ven y yo te cuente todo de mí mismo, pues a veces puede llegar a ser un poquito incómodo. Pero acá lo más importante es los avances que vas a empezar a ver a través del tiempo. Pues algo que quiero recomendar o quiero sugerir y quiero dejar claro es que se habla de un proceso terapéutico y cuando se habla de un proceso terapéutico no es solamente ir a una sesión o 2 sesiones, sino tienes que comprometerte a ese proceso, ¿sí? Trabajar sobre los pensamientos automáticos y sobre las distorsiones cognitivas te va a ayudar demasiado, ¿sí? Teniendo presente que esto hace parte de una de las terapias cognitivas, ¿sí? Que es, por ejemplo, la terapia cognitiva de Aaron Beck, que no solamente se aborda pensamientos, distorsiones, sino también se abordan otro tipo de elementos importantes como son las creencias intermedias, que son todo lo relacionado con las reglas que tú tienes, con las suposiciones y con las conductas, y también se habla mucho sobre las creencias nucleares. Todo esto se ve a través de un proceso. Cuando tú te das la oportunidad de estar en un proceso terapéutico, de trabajar en ti mismo, vas a notar que hay cambios, no solamente en la conducta, sino también hay cambios en la forma en cómo tú piensas y percibes el mundo. Entonces, por ello hago la invitación. No necesariamente estar en un proceso terapéutico se habla de incomodidad. Sí, van a haber momentos incómodos cuando de pronto el profesional te confronte o confronte tus pensamientos, tus creencias, pero todo esto ayuda, aporta a que tú puedas cambiar esos esquemas que están mal interpretados, ayudan para que tú puedas hacer una reestructuración cognitiva. Y recordar nuevamente que la incomodidad hace parte de los procesos naturales. A veces sin incomodidad, la persona no se permite cuestionarse y por tanto no se permite avanzar. Así que cuando te encuentras en esa zona turbia, lo que vas a hacer es tratar de intentar buscar salidas. Y de esta forma, el ser humano se va superando. Agradezco mucho su acompañamiento y nos vemos en una próxima.